El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos nuevamente a este tu programa Derecho y Palabra. Hoy vamos a seguir el rumbo que hemos tenido en los últimos programas. Queremos traer información. Hoy vamos a tener una joven promesa en el Partido Nuevo Progresista. Asesor legislativo, ha estado en Prafa, escritor, le encanta el debate y él no sabía que yo lo ponía a pelear porque yo lo estaba observando. Es un joven con una gran promesa, con mucho conocimiento, y hoy vamos a hablarle de un tema que yo quiero que ustedes dominen. Promesa. La Junta de Control Fiscal. ¿Qué ha significado en términos económicos y políticos para Puerto Rico? Porque escribió un artículo, Promesa y la transformación económica. Voy a citar nada más que la primera línea para que ustedes se sientan cómodos. Y me llamó mucho la atención porque hace un análisis numérico de lo que ha significado promesa para Puerto Rico. No se vayan, continuamos en breve. Nuevamente aquí con ustedes en esta primera sesión, abogado, escritor, analista, comentarista. Descubrió algo en un proyecto que no le puedo decir, pero que cuando lo vi yo dije tiene que haber sido Jan, que es el que va línea por línea de los proyectos. Ha sobrevivido 2 administraciones en Fortaleza como asesor legislativo. Hablamos del abogado Jan Peña Payano. ¿Lo dije bien? Lo dijiste bien. Oye, pero tú no me corriges en la oficina cuando te digo de otra manera. Ya me dicen John, Juan, así que pero es Jan Peña. No, así pero que... John no lo sé. Claro. Porque John será raro. Oye, Juan, gracias por la invitación. Gracias a la Iglesia de Senda Antigua por hacer la invitación y a todos los compañeros ahí en los controles que están trabajando con esta producción. Y aquí, listo para tus preguntas. Sí, mira, hoy tengo el técnico que inició este programa conmigo hace casi 2 años que me había abandonado y hoy vino de Pin Hitter. Gracias por estar aquí con nosotros. Jan, tú escribiste vamos a la materia. Tú escribiste un artículo que a mí me gustó. Es un artículo que nosotros vemos poco, pero primero que nada quiero que la gente sepa la capacidad que tú tuviste para llegar allí. ¿Tú trabajaste en dónde? Bueno, yo empecé en la Cámara de Representantes. Con el representante Jorge Navarro. Luego trabajé con Edith Charbonnier dirigiendo la Comisión de la Ciudad. Que bregaste con asuntos de la iglesia. Asuntos de la iglesia. Ahí es que nos conocemos. Claro, ahí fue que nos conocimos. Trabajé también en la Comisión de Gobierno con el entonces senador Carlos Rodríguez Mateo. Luego voy a trabajar como oficial jurídico en la Oficina del Inspector General de Puerto Rico. Luego voy a la Fortaleza. Luego voy a asuntos AFAF, en la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. Luego voy a dirigir asuntos legislativos en la oficina de Puerto Rico en Washington. Wow. Luego fui al sector privado como director de asuntos de gobierno de la Asociación de Hoteles y Turismo. Y en marzo de este año, cuando menos le esperaba, recibo una llamada de un 939 y era la gobernadora y ¿cómo no decirle que no un gobernador? Tuve una pregunta, ¿te llamó temprano por la mañana o en la noche? Me llamó en la tarde, como a las 2:30 de la tarde. Pues te llamó temprano, porque ella tiende a llamar por la noche. Y te dice, ¿puedes atenderme? Sí. Gobernadora, ya cogí el teléfono. Sí, pero hay que contestar. ¿Cómo yo no le voy a contestar claro, a usted? Ella escribo, llama y sí. Se le responde. O sea, pero tú pasas de una administración a otra. Claro, yo recuerdo que tú estuviste en la administración de Pedro y ahora estás en la administración de Jennifer González. Correcto. Tienes una continuidad. O sea, ¿cuántos años tienes? ¿60? Tengo 35 años nada más. Empecé más joven de lo que quería. Sí, empezaste como yo, que a los 10 años decía, Dios mío. Juan Gabo empezó cuando nació, ya tenía chaquetita y colbata. Y recuerdo cuando llegaste me acuerdo que yo mire, yo en mi mente, te acuerdo que dice, ¿dónde fue que te conocí ya? Tú dices, y me acordé los otros días cuando tú entraste ahí calladito, observando. Yo decía, él vino primero a observar. Tú no hablaste, tú observaste. Aquello fue interesante. Pero en ese número, yo recuerdo que un detalle, hablábamos mucho de la auditoría de la deuda. Correcto. Y tú me diste una imagen, una persona que quería hacer la auditoría, que tú le enseñaste que una sola emisión, ¿cuántos panfletos son? Las emisiones de bonos, pues, ¿verdad? De ordinario, un documento que se llaman Bond Bibles. Los Bond Bibles suelen parecer, ¿verdad? Para referencia de todos los oyentes, es como si fuera una tesina, ¿verdad? Dependiendo del tipo de emisión, pues pueden ser de más volumen o no.
Son bien documentos bastante Como extensos. más de 500 páginas. Pueden ser 200, 300 páginas. Hay unos requisitos que son de forma. ¿Y cuántos bonos ha emitido Puerto Rico? Bueno, Puerto Rico emitió más bonos de los que quisiéramos. Pero es importante aclarar que es un documento legítimo, ¿verdad? Sí. Es un instrumento negociable que utilizan todos los gobiernos, ¿verdad? Y también el sector privado. Para que la gente entienda, cuando hablamos de auditoría de la deuda, es coger cada una de esa emisión de abonos aparte, porque no se pueden coger juntas. Claro. En el mundo ideal, licenciado, deberían hacerse, que se hizo un estudio, un tipo de auditoría por parte de una compañía que se llama Cover & Kim, de la Junta de Supervisión Fiscal, es un documento público, y se hizo más o menos ese ejercicio. Pero en el mundo ideal sería coger cada una de esas emisiones y examinarlas, ¿no? Para después concluir. ¿Cuánto tomaría eso? Tomaría demasiados años. O sea, que era utópico decir que hiciéramos una auditoría. Pero sí hay una auditoría para Ha habido auditorías. No, claro, ya ha habido, se ha auditado, repito, ese informe de Cover & Kim, básicamente resume esa auditoría de las emisiones de bonos que hizo el gobierno de Puerto Rico. Ok. Y ahí entra, en ese debate, entra Promesa a Puerto Rico. Correcto. Ya tú estabas en este juego. Ya yo estaba en la FAF, exacto. Yo en el interim, cuando empecé en la Cámara de Representantes, después de haberme graduado de Derecho, hago una maestría en Johns Hopkins University y mi tesis de maestría es una tesis donde yo analizo las reformas fiscales de gobierno bajo ciudades y territorios, ¿no? Para demostrar que la falta de capacidad política hace la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico bien distinta a la que ocurrieron en otras ciudades cuyos estados impusieron su junta. Muy diferente. O sea, el estado impone su junta, es diferente a que el Congreso haga una ley y te imponga una junta. Claro, y gracias por ese comentario, Juan, porque, y es preciso aclararle esto, cualquier persona que le diga a usted que los estados le han impuesto juntas de supervisión fiscal por parte del Congreso, no es correcto. Por dos razones. A nivel constitucional violaría el artículo 4, sección 3 de la Constitución y además violaría la enmienda número 10. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en un sistema republicano de gobierno y eso violaría la soberanía nacional de los estados. Claro está. Ha habido dos juntas de supervisión fiscal en territorios. Fue la Junta de D.C. y la Junta de Puerto Rico. La de D.C. porque bajo los poderes del Congreso. Está también bajo los poderes del Congreso. Los poderes del Congreso, además de que tiene una jurisdicción particular conforme a la Constitución y naturalmente el caso de Puerto Rico. Todas las demás juntas de supervisión fiscal que han existido han sido la figura del Estado imponiéndole una junta a ciudades, como fue Nueva York, como fue la ciudad de Miami y otras más. La ciudad de Flint. Una pregunta. Al ser creada por el Estado, si da problema, el Estado puede enmendar la ley con la cual la creó porque mantiene el control sobre esa junta. Pero te voy a decir algo más que no tiene la de Puerto Rico. Si los ciudadanos de la ciudad de Miami veían que el Estado, la Florida, estaba exagerándose, ¿verdad? O esa junta, ese organismo, está abusando del poder, ¿qué mecanismo tienen los ciudadanos de esa ciudad para ir a ponerle presión al gobierno estatal? Y bueno, a su congresista. A su legislatura. Cuando nosotros nos queremos quejar de la Junta, ¿a dónde vamos? ¿A dónde quién vamos? A Washington. No tenemos poder político. No tenemos poder político. Esa es la gran diferencia y la importancia del poder político en esta circunstancia. O sea, que lo que estamos hablando, que eso que dijeron en un momento en el debate político, que es el problema, y por eso quería que estuvieras aquí, porque creo que la gente entienda y empiece a ver unas opciones distintas de gente especializada, porque tú te especializas en esto. Es uno de mis temas. Sí, no. Sí, ¿verdad? Los abogados no podemos decir que nos especializamos. Claro. Tengo que revisar los nuevos cánones de ética porque tú sabes que a veces me hablan miren, cuando allí estamos que hablan de libertad religiosa, Gao. Cuando es junta, Jin. Cuando es lo otro, fulano. Claro. O sea, llamo. Entonces, yo le llamo Jin Yang y él tiene paciencia conmigo. Hay cariño, sí, que no importa. Sí, entonces, pero nos prohíben. Pero cuando yo hablaba contigo, decía, es que tú vienes estudiando esto hace mucho tiempo y yo quería que nosotros, como una estación cristiana, tuviéramos claro cuál es el Estado de Derecho que rige. Entonces, Puerto Rico recibe Promesa y la recibe porque el Congreso tiene el poder de hacerlo y no solo eso, hay un caso que lo resuelve. Claro. Que tú lo comentas en uno de tus artículos. Nos quedan 3 minutos en esta sección. En 3 minutos, ¿podrías resumir o empezamos y seguimos en la próxima sección? Mira, yo rápido, ha habido varias jurisprudencias, puntualmente el caso de Aurelius versus la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Y que lo citaste en tu escrito? En síntesis, lo que hace es lo siguiente: se cuestionó el poder de nombramientos y la influencia, ¿verdad?, como una estructura federal del Congreso. Y el Congreso, en el caso, el Supremo, en el caso de FOMB versus Aurelius, en apretada síntesis dice:
son una criatura del gobierno, son una criatura del Congreso, no viola ninguna soberanía porque no hay ninguna tal cosa como un pacto. Y como cuestión de hecho, nosotros bajo los poderes plenarios del Congreso podemos imponerle esa estructura al gobierno de Puerto Rico. O sea que tú podrías ir en este momento al presidente Donald Trump y él tampoco podría porque él tiene que ir al Congreso. Porque los asuntos de los territorios se atienden en el Congreso, no Congreso. se atienden en el Poder Ejecutivo. Pero he visto que la gobernadora lo que ha hecho es algo bien interesante, por ejemplo, con la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma, que tendremos un programa sobre eso después, que ella puso a Puerto Rico bajo emergencia fiscal en electricidad y ella sí puede manejar esos fondos porque esos fondos al ser federales no quedan bajo la Junta. Claro, claro. Todos fondos federales pueden manejarlo, pero si se asignan específicamente para Puerto Rico, pues ellos tienen ese juego de pies, ¿no? Porque es un fondo que se le asigna el grantee, que es al Estado. Al Estado, y pues ahí compró máquinas generatrices. Correcto. Y todo, y hemos visto que no ha habido un apagón general Gracias a en Dios. verano, gracias a Dios. Amén. Ha habido apagones en diferentes Claro. áreas, o sea que eso sí establece que Puerto Rico tiene un problema de generar electricidad. Lo tenemos. Lo tenemos, y a ella, y esto yo lo voy a decir, que ella dijo una frase, qué casualidad que cada vez que me voy hay un apagón general, y no ha habido apagón general. Hubo uno ayer. Nuestro amigo Luis Raúl nos mantiene informados porque él tiene un doctorado en esto y lo vamos a traer. De hecho, me gustaría hacer un programa contigo. Muy bueno. Fui a varias vistas públicas con el representante, así que me aprecio y siempre hubo un espíritu combativo, pero de respeto. Pero fíjate, me ha dado una idea. Voy a ver un programa para esto de 1 hora contigo y con Luis Raúl Encantado. para que la gente nos vea disentir, pero con respeto. No te vayas, continuamos en breve porque ahora vamos a entrar en los números, que fue lo que dije. Wow, estos números la gente tiene que conocerlos. Y ahí yo dije, mira, te necesito en el programa. Y dice, licenciado, donde usted quiera. Pues me dice, licenciado, me siento Seguro. viejo. Pero no importa. Venimos en breve, no te vayas. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Ya, ahora vamos a algo que me encantó. Zumba. Tú hablaste de números. Así es. La gente le tira a la Junta, y yo tengo mis problemas con la Junta, pero tengo que reconocer que Puerto Rico no tenía para pagar. Puerto Rico era para que el gobierno cerrara, colapsara económicamente, no teníamos crédito. Recuerdo cuando Alejandro García Padilla hizo la emisión de $1 billón, que empezó a celebrar, y yo dije, ¿pero qué está celebrando este hombre? Si los intereses son altísimos. Pero al momento yo nunca había visto con tanta precisión numérica el cuadro de cómo estaba endeudado Puerto Rico. Lo que se aprobó de pago, que todavía la Autoridad de Energía Eléctrica está pendiente, esa es la que falta, si no me equivoco, y retiro, ¿verdad? Son las dos que faltan. Correcto. Falta la Autoridad de Energía Eléctrica. Autoridad, retiro ya se resolvió. Correcto. Ok. Pero tú hiciste una serie de números que yo quería hacer una tabla, pero tú me dijiste una frase y dije, tienes razón, vamos a... Pero luego de esta entrevista yo voy a hacer una tabla. Háblame de esos números. Háblame de esos números porque ya la gente sabe que tú tenías conocimiento de esos números. Pues mira, antes que todo, nuevamente gracias por la invitación, gracias a la Senda por la invitación a este programa. Lo cierto es, en resumen, Puerto Rico se encontraba en esta crisis económica, ¿verdad? No voy a entrar en el tema partidista de quién tuvo culpa, y eso yo creo que ya agua pasada no mueve molino. Mira, yo le dije a una persona, ¿sabes qué? Los sueldos durante 20 años se pagaron con bonos. Aquí todo el mundo recibió chavo de bono. Correcto. Lo cierto es que en 2016, en junio, el Congreso aprueba la ley promesa. Hubo 2 vehículos. Recordemos que ese cuatrenio del gobernador Alejandro García Padilla intentaron radicarle una ley de quiebra criolla. El Supremo le dijo, mira, no puedes hacer eso. No puedes Vuelvo. hacer, porque eso es federal. No, es federal y no puede. Hay preemption. Era lo que estabas hablando. Eso le toca al Congreso. El gobernador Pedro Pierluisi, que en ese momento, el entonces comisionado residente, intenta que se enmiende la ley de quiebras para incluir a Puerto Rico. Vale la pena aclarar. Lo recuerdo. Puerto Rico y Washington D.C. llegaron a estar en esa ley de quiebra. Se sacaron de esa sección en los 80. ¿Qué pasa? Se aprueba la ley promesa. Hay elecciones en 2016. Gana el entonces gobernador Ricardo Rosselló. Y es esa primera administración estos son hechos, no estoy dando haciendo un partido. De hecho, me está refrescando la memoria, porque recuerdo llega sí la que Junta, estábamos en la ley de quiebra y nos eliminaron. Llega Junta 2016, correcto, Junta 2016, hay elecciones ese año. Esa primera administración de Ricardo, ¿verdad? El gobernador Ricardo Rosselló del Partido Nuevo Progresista, es donde empieza a estar lucha con los planes fiscales, con Natalia Yaresco, que había una teoría del cuarto que nosotros te decimos en los muebles, tú decías cómo nosotros los acomodamos.
anyways. Era el reto. Era el reto. que provoca el caso que tú dices claro. y le dice, el Congreso tiene todo el poder. Es una primera administración luchando con un ente nuevo en Puerto Rico. Tomás se unió a esa pelea claro, también, Tomás Rivera Chávez, claro. Johnny Méndez. En mayo del 2017 se finiquita la reestructuración del Banco Gubernamental de Fomento. Amén de que la Ley 2 del 2017 es la que crea AFAF y básicamente disuelve el BGF. Había que traerte, yo no me acordaba nada de eso. Detallitos. No, es que según me lo dicen, cuando le dicen, refresqueme la memoria. O sea, esto era un monstruo, yo recuerdo. Y si me permiten leer para ir puntualmente por la responsabilidad intelectual que tenemos con los sintonizantes. Esa primera deuda del BGF se redujo la deuda de 5,000 millones en más de 2,000 millones de dólares. Esa es la del Banco Gubernamental de Fomento. Se puede liquidar gracias a Dios a que promesa condona la deuda. Porque si algo importante tiene promesa como mecanismo jurídico, aunque yo, ¿verdad? Mis ideales no me permiten creer en una estructura como lo es promesa, permite ese título 3 de promesa, el famoso stay, que es vamos a renegociar esta deuda. O sea, esa cláusula, ese título que te permite el mecanismo jurídico para que, primero, parar a los acreedores de cobrar y, en segundo lugar, de empezar un mecanismo de reestructuraciones de deuda del gobierno. Vamos a decir como una quiebrita que es una quiebrita. O sea, yo te debo local, 5,000 pesos. Radico, no te tengo que pagar hasta que el Tribunal de Quiebra intervenga. Vamos a escucharnos Y al final del proceso el Tribunal de Quiebra dice, luego de haber escuchado tu capacidad, la deuda, tú lo que vas a pagar son 2,000, no 5,000. Correcto. Eso ahí es que viene la jueza. ¿Y cuánto era el Banco Gubernamental? 5,000 millones. La bajaron a 2,000. Luego, en 2019, viene la reestructuración, otra bien grande, que es la de Cofina, ¿no? Que esa fue la famosa emisión. O sea, ya Cofina, tenemos casi 3,000 millones ya hay 3,000 condonación. Eran 84,000 millones en total. Entonces, la de Cofina en febrero de 2019, la para 84 mil billones. O sea, son billones. Y el presupuesto de Puerto Rico es. Ahora mismo, al de ahora, que es el más grande, 13,000 millones plus. O sea que por ahí. ¿No había para pagar? No había para pagar. No había para pagar. Ni hoy en día tenemos para pagar, claro. si esa deuda existiera. Febrero de 2019, reestructuración de Cofina de 18,000 a 12,000 millones. Agosto de 2019, la reestructuración de acueductos alcantarillados, que se le permite acceso a 400 millones nuevos en fondos a la Autoridad de Energía de Acueductos Alcantarillados. Para mí, ¿verdad? También pasó la de la Autoridad de los Puertos, vino las reestructuraciones de otras agencias un poco más pequeñas, vino la de carreteras, highways. Que era grande. Marzo, y vuelvo, todo esto ha sido estas administraciones, no puedo hacerte relato al detalle, pero si viene a ver... Y por lo que veo, la Junta fue 1 a 1. Fueron 1 a 1. Cogieron las más difíciles. Hicieron, correcto. Primero fueron con las pequeñas, Cofina, BGF era grande, pero BGF, Cofina, Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Carretera, Autoridad de Acueductos Alcantarillados. En marzo viene entonces la famosa reestructuración de la deuda del gobierno central, que esa deuda eran aproximadamente 34,000 millones de dólares y la redujimos a 7,400 millones para un total de casi 78% de deuda. Imagínate ahora mismo que tú me debas a mí $10, o sea, $100, y yo te diga, mira, solo ahora me debes 30. O sea, lo que tú estás diciendo es que en términos porcentuales... me debas $7. Con la promesa, la Junta condonó el 78% de la deuda. No, sí, bajo el mecanismo de título 3 de promesa, claro, con la renegociación con título 3 de promesa permitió reducir esa deuda a casi un 80%, siendo la deuda pública en Estados Unidos reestructurada primero la más grande y la que menos tiempo se ha logrado. Si calculas del 2016, todavía estamos en 2025 y ya la única deuda que queda por terminar de negociar. Me has volado la caca. Aquí están diciendo que la Junta lleva demasiado tiempo. Y tú estás diciendo que de todos los casos que tú revisaste cuando hiciste tus estudios, lo que provoca que entres a trabajar en esta línea y tengas un conocimiento mayor que lo que tenemos muchos de nosotros, estás en el agua, conoces los peces, conoces lo que hay en la olla. Estás diciendo que ha sido de las más rápidas. La deuda en términos de manejo de la deuda. En menos de 10 años se reestructuraron. La única que queda es la Autoridad de Energía Eléctrica, que tiene unos retos particulares. Y vamos a aclararle al público, estamos hablando de la reestructuración de la deuda, no estamos hablando de otros issues. Claro, no tema de energía, no estamos hablando de lo que es cuánto le debía el gobierno de Puerto Rico y esas emisiones de bonos que se hicieron respecto a sus acreedores y sus deudas, ¿verdad? O sea que estamos hablando que una vez se resuelva lo
de la Autoridad de Energía Eléctrica, que está bien difícil. Puerto Rico va a haber reestructurado básicamente todas sus deudas. Y de ahí entonces pasaríamos a ver cuándo Puerto Rico podría volver al mercado de bonos. Claro, eso es una... Que eso es normal en todo proceso. Bien importante, licenciado. ¿Por qué? Porque la sección 209 de la ley promesa es la que nos dice cómo se sale de la Junta. Y esa sección 209, uno de los requisitos que tiene, entre otros, es, primero, terminar las reestructuraciones de la deuda. Segundo, emitir, ¿verdad? O aprobar cuatro presupuestos balanceados. Que ya tenemos el primero. Corridos, claro. Yo sé que ha habido gente que ha publicado en redes que eso no es verdad. Yo a los hechos me remito. De la boca de comer del director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, dijo bajo juramento ante una comisión del Congreso que el primer presupuesto balanceado certificado en los años recientes ha sido el de Jennifer González. Vamos a aclarar. Una cosa es un presupuesto balanceado. Que la Junta dice si es un presupuesto balanceado. Pero no está certificado. Y otra cosa que esté certificado. Claro, porque al final del año fiscal tienen que ocurrir dos cosas. No es que te lo apruebe en junio y en agosto ya está descuadrado. Sí. Tiene que durar el año fiscal completo y que al final se audite y que tú mantengas una responsabilidad fiscal. Si no, no pierde su certificación. O sea que tenemos, me queda poco tiempo en esta sesión. No te preocupes. Tenemos presupuesto balanceado certificado. El primero. Y tenemos... Cuando termine la Autoridad de Energía Eléctrica, es otro elemento. Terminamos la reestructuración. Terminamos la reestructuración, entonces pasamos a otro paso adicional. Claro, a un Puerto Rico post promesa, que ya eso es un debate interesante porque hay varias escuelas del pensamiento. Yo considero que lo importante aquí es que hay un cambio en la cultura fiscal, ¿no? En que como gobierno, como sociedad, entendamos que si tenemos un exceso en recaudos, no es para gastarlo automáticamente en otras cosas que quizás no podemos anticipar la emergencia, sobre todo Puerto Rico, que geográficamente está ubicado en un target, ¿verdad? Que pasan huracanes. Creo que tuvimos una lección en lo que es determinar servicio esencial, que no sabíamos decir que era un servicio esencial en Puerto Rico cuando el COVID, ¿te acuerdas? Van a abrir los servicios esenciales y tú decías, ¿y cuáles son los servicios? Pues no está decidido. Y eso es bien importante. O sea, ya tenemos dos elementos aquí, los vamos a tener de vuelta hoy por razones ajenas a nuestra voluntad. Tenemos que traerlo otro día. Pero quiero seguir con este tema porque quiero que ustedes reciban los datos, los hechos, y ahí usted tome las decisiones que usted quiera. Vamos bien con promesa, una de las la más rápida, de acuerdo a tu conocimiento, en reestructurar la deuda. Nos falta la Autoridad de Energía Eléctrica, que ahí vemos a la gobernadora jugando a ver cómo paga el retiro sin afectar. Correcto. Y ella misma lo dijo, quien gobierna en esa área es la Junta, tenemos que entenderlo. Pues somos, miren, yo lo puedo decir fácil, somos una colonia, yo no tengo problema con eso. Jesús vino bajo una colonia, ¿tú sabías eso? Yo lo sé. Jesús vino bajo una colonia y usó el poder de la colonia militar para poder llegar a la cruz. Correcto. O sea, Jesús brega como le dé la gana, Dios tiene el control, pero... Segundo paso, una vez se reestructure la deuda, hay que probar que podemos manejar nuestros fondos para poder ir al mercado de bonos, que todo el mundo va a los mercados de bonos, incluyendo el gobierno federal. Yo estoy seguro que siendo Puerto Rico un pueblo de Dios, nosotros vamos a poder tener las herramientas con un liderato como la gobernadora Jennifer González y la mayoría legislativa. Vamos a, ¿verdad?, a entregarle vamos a trabajar para que Dios también nos ayude en ese camino de poder salir de la Junta. No vayamos, nos quedan 4 minutos. Jim te va a dar 3 minutos por un cierre, así que no se vaya, esto se puso bueno. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Te he visto decir mucho del gobierno de Jennifer González Colón. Y quiero que le expliques a la gente cuál es en la plataforma de gobierno. Oye, y estoy viendo gente del Partido Popular uniéndose a esto. Creo que todo el mundo quiere fuera a la Junta. ¿Qué posición ocupa esto de los controles fiscales dentro del gobierno? Porque tú estás en un área sensitiva. Tú bregas con toda la legislación de la gobernadora. Pues mira, licenciado, primero que todo, más que este servidor, es una responsabilidad y un compromiso del programa de gobierno
que el Partido Nuevo Progresista y su presidenta Jennifer González le ofrecieron al pueblo de Puerto Rico y que fue validado mediante el sufragio universal, libre y voluntariamente en noviembre. ¿Por qué digo esto? Que si vamos a las páginas 84, 85, 86 del programa de gobierno, van a poder notar cómo una de las prioridades es salir de la Junta de Supervisión Fiscal. Claro está. Va a tomar de 5 a 7 años. Para ser optimista hay que ser realista. Sí. ¿No? Uno tiene que plantear qué mecanismos voy a utilizar para salir de ella. Yo creo que para muestra un botón basta. El hecho de que, vuelvo, sea el director ejecutivo de la Junta bajo en el récord, en el Congreso de Estados Unidos, diciendo que el primer presupuesto balanceado certificado, incluso he dicho esta expresión citándolo a él en otros programas, él dice, I'm working together with Jennifer González, with this administration, with this governor. Eso lo dijo él, nadie se lo puso a él. Y yo creo que ha dejado de tratar de sacarte a la mala. Claro. Vamos a sacarte como dice ¿qué la hay ley. que hacer por salir? ¿Qué hay que hacer para salir? El hecho que yo, y verdad, esto es negocio 101, yo no creo en ti, pero 101? Claro, me gustó, lo voy a incorporar más en mi vida. Yeah. Pero creo que el hecho de que yo llegue a unos acuerdos con ese ente no significa que creo que existes. No quiero que estés. Precisamente quiero saber cuáles son los mecanismos para que termines de ir de Puerto Rico y que el gobierno de Puerto Rico vuelva a tener, ¿verdad?, un poco más de poder respecto a sus decisiones financieras y económicas. Miren, no nos queda mucho tiempo, pero quiero decirle que ahora usted podrá entender por qué los proyectos básicos de esta administración van dirigidos a permisología, a bregar con las contribuciones. Y yo he visto que se está corrigiendo cosas que durante 10, 12, 14 años se habían planteado y tú estabas allí. De hecho, hay que felicitar a la licenciada Verónica Ferraioli con su programa de ideas que han revisado sobre 4,000 reglamentos. Que dijeron que no era importante y eso es lo fundamental. Claro, sé lo que es revisar 4,000 reglamentos que estaban básicamente, muchos de ellos inoperantes. Yo considero, ¿verdad? Y tomo esta parte, licenciado, rápido, porque creo que hay que reconocerlo. Ha sido una gesta que aunque parezca algo pequeño, no es gigante porque ahí que está en la etapa para procesar los mecanismos. Ahí que está la toma de decisiones. En Hacienda, ¿qué fue lo que le dijimos a la gobernadora? Hay un reglamento aprobado hace 14 años que está afectando a las corporaciones sin fines de lucro, instituciones hay de base reglamentos de fe. de los 80 que tienen hasta legislación revocada. Mira, yo recuerdo cuando enmendaron el Código Penal que todavía era pena de muerte robarse un caballo. Mira para allá. Todavía tú no estabas en la legislatura y decías, ¿pero qué hace eso ahí? Así que lo traigo porque sí, como muy bien tú mencionas, tiene que ver. Así que creo que fue un excelente trabajo de la licenciada Verónica Ferraioli en cuanto a eso y esperemos, ¿verdad?, que la agencia revise sus reglamentos porque el esfuerzo ya se está haciendo. Nosotros somos de un partido que lo fiscalizamos. Sabemos dónde estamos parados, sabemos dónde los dirigimos y vamos a tener más este tipo de programas para que usted tenga la data, sepa a dónde nos dirigimos y darle una alternativa a ustedes de información dentro de la medida de que podamos. Sabes que te vas a convertir en un recurso yo honrado a la gloria de Dios, porque amén. Hablas de un tema que muy pocos analistas dentro de la iglesia tocan y lo tocan partiendo de lo que dice la prensa, no como tú que salen partes de la data que tú conoces. Claro que gracias por estar con nosotros. Gracias, Dios me los bendiga y continuamos en breve y el próximo programa prepárense que va a ser caliente. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.